Bueno, continuamos en la segunda parte entonces. Lo que decía que era interesante pensar en los enunciados, en los problemas matemáticos, digamos, desde qué perspectiva proponemos las culturas y no reproducir tal vez esa historia única o ese pensamiento único o perspectivas binarias, ¿no? Re interesante para pensar las estrategias para decolonizar el currículo. Y para seguir avanzando en estas problematizaciones y en estos enunciados que ustedes fueron compartiendo, aparece nuestro muy querido PowerPoint. Lo voy a extrañar, durante el receso lo voy a extrañar. A ver, vamos con la posibilidad de compartir pantalla. Vamos acá. Y apareció. Bueno. Fíjense. Acepto, admito. Y arrancamos. Disfruten este momento porque es la última diapositiva que va así en momento nostálgico. Es la última diapositiva que vamos a pasar en la tutoría de conocimiento. Claro, tal cual. Aunque nos queda un encuentro, no nos olvidamos. Sí, sí, pero bueno, ahí no sé si va a haber diapositiva. Ya veremos. Ahí está. Y acá aparece este interrogante, fíjense, para poder mirar también la cuestión de qué aparece como significativo en el currículum, ¿no? Y qué es lo que se recorta, ¿no? De la realidad social y aparece en el currículum. Y qué de lo cotidiano de nuestras vidas puede ser leído desde lo que se presenta como y desde nuestras prácticas en las escuelas, ¿no? Entonces, este interrogante nos parece interesante. ¿Qué función cumplen los monumentos, los nombres de las calles, las imágenes en los billetes, ¿no? Estos objetos que son cotidianos y que aparecen en nuestra vida para poder pensar la lectura de la realidad que se ofrece, tal vez para desmitificar el pensamiento único, para encontrar ese talón de Aquiles, diría Sirven, el pensamiento único y las posibilidades de avanzar en construcciones que ayuden a la decolonización y a la puesta en tensión de estas relaciones de poder, estas relaciones políticas, estas relaciones que son históricas, ¿no? Y que aparecen en lo cotidiano y se reproducen o se tensionan, ¿sí? O se proponen en términos de prácticas contrahegemónicas en la escuela, en las aulas, en la tarea con nuestros estudiantes. Y a partir de esta pregunta, fíjense, ¿sí? Aparece, a ver, no se mueve, acá. No, Ahí es está, como si estuviera ahí está. pensando. Ahí está. Se me había escondido la flechita. En esto de tanto oculto, aparece la flechita también, desdibujada. Bueno, acá con qué nos encontramos. A ver, ¿y qué le parece a alguien que quiera dar su mirada sobre la imagen que pusimos en esta diapositiva? ¿Es Cristóbal Colón? Es Cristóbal Colón, sí, en este caso. ¿Y qué le pasó a este Cristóbal Colón? No está muy normalizado, ¿no? No, porque se ve que alguien vino con toda la bronca y dice, paremos de celebrar el genocidio, ¿no? Como, Sí, eso mismo. no lo ve como un héroe la persona, Claro, no es que es un héroe. Volvemos a lo mismo, lo de eurocentrismo. claro. ¿Y algo más que se les ocurra? ¿Qué función les parece que tienen los monumentos en los espacios públicos donde circulamos todos y todas y todes? ¿Qué monumentos hay en Plotier, en las plazas?
Profe, particularmente, yo mirándolo y me decís Cristóbal Colón, y pienso en los descubrimientos, digamos, que hizo, y viendo un poquito más allá, Cristóbal Colón esclavizó también a personas, las llevó de un lugar, de su lugar, digamos, que las trasladó hacia otro lugar desconocido. Eso se me viene a la cabeza, ¿no? Viendo esta imagen y viendo un poquito más allá, digamos, no sé. Claro, está bueno esto relato, que... Sí. Ay, Perdón. porque lo que decía la compañera, que es como, es fragmentar un pedazo de la historia, digamos, y ponerla en un lugar, porque es como que te diga yo, no sé, pasan los años y hacemos un monumento a Maradona, ¿no? Sí, Maradona fue en el fútbol, pero después lo que fue su vida, digamos, y todo lo alrededor, es como que de esta gente no te conocemos tanto, ¿no? Maradona todavía sigue entre nosotros y sigue dando que hablar, pero por ahí hoy me remito a eso, ¿no? Que es un pedacito y que por eso lo idolatramos, o sea, y como que no hace la integridad de todo, de contexto, persona, por ahí me parece por ese lado, no sé. Acá aparecen... Se relaciona también... A ver, sí, perdón. Que se relaciona también un poco con el pensamiento único, ¿no? Y con la verdad única, que todos creemos que es eso y nada más, pero cuando empezamos a ahondar en el tema e informarnos un poco más, de repente empiezan a salir otras cosas. Sí. Es como siempre la historia contada por los protagonistas, como, bueno, como hablaban las compañeras. Y a esto me remito a que hay algunas escuelas que tienen monumento a Sarmiento y hay mucha gente que todavía no sabe quién era realmente Sarmiento, por ejemplo. O las calles, sobre todo me llamó mucho la atención que en el sur haya calles con el nombre de Roca, por ejemplo. Claro. Y que seguramente tiene que ver con desde qué perspectiva, paradigma y posicionamiento se fue pensando y reconstruyendo esa historia, digamos, ¿no? De sujetos o de algunos únicos referentes o los héroes, y desde una línea tal vez desde el historicismo, y qué es lo que pasa con una perspectiva de la historia social, donde se puede pensar cuáles son esas relaciones que dieron sentido a la relevancia de la figura de tal referente, ¿no? O, bueno, qué tiene de relevante pensar en Maradona como un referente y como un ídolo de a los jóvenes o de quienes siguen el fútbol, de algunos sectores, porque también hay que poder pensar en lo heterogéneo y no seguir reproduciendo tal vez algunas cuestiones de este pensamiento y de esta idea hegemónica para dentro de algunos referentes en el fútbol. ¿Qué pasa con las relaciones para dentro del entramado económico, el entramado de poder, el entramado de relaciones de clase, en el fútbol? Pienso, ¿no? En esto que el ejemplo interesante que nos compartía Ángela también, digamos, los monumentos y quienes se instalan, acá decían, ¿no? En términos de reconocimiento, de admiración, idolatrar, poner en un pedestal, recordar, construir la historia, agregué yo, perdón, historia, conmemoración, ¿no? Monumentos es una forma de tener en cuenta quién y son nuestros próceres en la historia argentina. Digamos, bueno, ¿cuál es el posicionamiento? ¿Quiénes fueron construyendo y descubriendo la Argentina en sí? Siguen aportando las compañeras en el chat. Entonces, decimos, bueno, ¿cuál es el sentido de detenernos a pensar en esto que aparece en nuestro cotidiano y que, si retomamos el ejemplo que se puso en discusión en la primera parte de la reunión, bueno, ¿qué pasa con las efemérides y los actos escolares para dentro del sistema educativo? ¿De qué forma revalorizamos? ¿Qué cosa de la historia ponemos en juego? ¿Y qué contenido se está visibilizando allí? Y al mismo tiempo, ¿qué contenido se está ocultando?
¿no? Es interesante para poder pensar la propuesta que nos parecía importante recuperar con Tadeo da Silva también. Sí, y pensándolo desde Chimamanda, desde el video que habíamos visto, en donde hablábamos de esto del pensamiento único, de la historia única, ¿no? Lo vinculaba con las cosas que ustedes iban compartiendo de análisis sobre la imagen y los monumentos, porque un monumento en un espacio público, que es un espacio común, cuenta algo de cómo se pretende desde el Estado-Nación que la historia común nuestra social sea contada, ¿no? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? ¿Desde qué lugar nos vamos a sentir parte de esa historia? Y entonces quizá este monumento así escrachado o vandalizado, como dicen en los medios de comunicación, es un modo de mostrar o es un modo de denunciar que esa historia ya no es tan común, o que hay gente que ya no se siente parte, no se siente del común de esa historia, ¿no? Cuando alguien que, como ustedes bien decían, fue reconocido como un prócer, o se lo quiere reconocer por la positiva, y de repente está manchado con una mancha roja y se lo acusa de genocida, evidentemente hay alguien que en su identidad no se vincula con ese prócer que desde un Estado-nación se decidió poner en una plaza pública, ¿no? O desde una calle principal llamada Roca, como el ejemplo que tomaban recién. Fíjense que incluso en nuestra provincia pasa que hay una localidad entera que se llama General Roca, y que hay un movimiento muy fuerte para que se pase a llamar Fisquemenuco, ¿no? Que es el nombre, digamos, de los pueblos originarios que cómo lo denominan a ese sector de la zona de Neuquén. Y en esta imagen que nosotras elegimos hay varias otras que simplemente es como para que ustedes las vean, todo este movimiento que hay. Es re interesante porque es actual, esta vandalización es contemporánea. Surge, ¿se acuerdan que lo mencionamos en uno de los encuentros, el asesinato de George Floyd, de un negro, de un hombre negro en Estados Unidos, de mano de la policía, que lo asfixian en la calle? Y eso fue filmado por una persona que estaba ahí, se empezaron a generar un montón de movimientos en la calle, pidiendo que el cese al racismo y al maltrato, ¿no? Y bueno, dentro de todas esas movilizaciones, uno de los elementos importantes que empezó a suceder y que se replicó en un montón de países, porque la ola de movimientos todavía está, es esto, el de escrachar estos monumentos de personas que son consideradas en la actualidad como colonizadores, saqueadores, como bien decían acá, esclavistas, o que han sido dueños de grandes territorios y maltratando personas. Fíjense estas otras, yo no marqué, y la verdad es que no me estuve fijando en qué lugares del mundo, pero por ejemplo la semana pasada en Inglaterra hubo una movilización enorme, la semana pasada, en contra del racismo en Inglaterra, y fueron muchas personas presas, hubo un muerto. O sea, esto es algo que está pasando ahora. Muchos sectores sociales, una gran parte de la juventud sobre todo, eso es re interesante, que no se siente parte de ese discurso, de ese relato, de ese modo de vernos como sociedad, ¿no? Hay bueno, otras imágenes más adelante que están vinculadas incluso a la última, Mari, con un movimiento en Chile que empezaron con las revueltas de Chile el año pasado, y es un buen ejemplo esto de lo que sucedió en Chile, porque justamente lo que se empezaron a vandalizar o se tiraron abajo, la gente las tiró abajo, no esperó a hacer una denuncia a la municipalidad y pedir por favor que tiren abajo un determinado monumento, sino que lo han hecho ellos mismos en movilizaciones, y por ejemplo tiraron abajo una de las esculturas un monumento de uno de estos conquistadores que vino junto con Cristóbal Colón en el segundo viaje, y le cortaron la cabeza al monumento y se lo colgaron a Caupolicán, que fue un luchador, digamos, de los pueblos originarios, ¿no? Hay una de las imágenes, se van a encontrar con
con una imagen que es repotente porque está la cabeza de esa escultura colgando del brazo de Caupolicán, y la bandera mapuche que flamea, que lo han puesto, digamos, dentro de la escultura en el aire. Bueno, estas son las imágenes que mencionamos. Esa es la imagen que yo les comentaba recién, ¿no? Una imagen repotente. Esto pasó el año pasado. El año pasado, en un país que es neoliberalista por excelencia, y que está pidiendo por favor de que puedan acceder a la salud y a una educación pública. O sea, mira, hasta me emociono, pero es como un reclamo tan básico, ¿no? De supervivencia. Bueno, re interesante esto como para ver todas las cosas que van saliendo a partir de reclamos, esto de cómo tener una mejor calidad de vida para mí y para los otros, y cómo se van trasladando y se van reflejando en un montón de situaciones dentro del espacio público, ¿no? Pero esto es producto de las movilizaciones en la calle, que la verdad que pararon bastante a partir de la pandemia, en Chile por lo menos, porque hay, bueno, un desborde de situación de la enfermedad, ¿no? De circulación de la enfermedad. Y en esto de y cómo nos atraviesa y cómo aparece, nos ayuda a leerla también la realidad, sirven, siguiendo con estas relaciones y estos nexos que vamos estableciendo con los distintos autores y sus aportes, bueno, cuán necesario es que desde la escuela se aporte al pensamiento desde lo colectivo, ¿no? Y a construcciones colectivas. Que en este caso, bueno, fíjense cómo nos sensibiliza y nos posiciona, digamos, políticamente respecto a la lectura de la realidad, pensando en términos y en clave de derecho, cuando se nos quiebra la voz, cuando vemos imágenes de un país tan cercano, ¿no? Vecino. Cómo se nos desdibuja a veces el mapa y las fronteras cuando decimos, bueno, Roca, pensando que es una localidad de la provincia de Río Negro, pero decimos acá de Neuquén porque se nos aparece la región, nos aparece, digamos, como todo en este pensar colectivo, las resonancias y los aspectos comunes y las diferencias que nos ayudan a pensar en términos de región también. Y qué interesante que es pensar el sentido de la escuela, y las posibles relaciones desde las cuales aportamos a develar eso que ocurre, ¿no? Y esto que no se dice, y por eso lo fuerte y lo potente del término hegemonía, que seguramente lo vamos a seguir trabajando en relación a los aportes de cultura y sociedad que se trabajan desde enfoque sociocultural de la educación, que dicho sea de paso, si tienen ganas y tienen tiempo, en el aula biblioteca, si acceden a la sección archivos, en el espacio de enfoque sociocultural de la educación, hay un material re interesante de Peter McLaren que sigue esta misma línea, y que nos ayuda a pensar como una especie de glosario, en la selección que está ahí disponible, es como una especie de glosario, donde se señalan cada una de estos términos y categorías claramente desde una perspectiva crítica y marxista, ¿no? Que nos ayuda a mirar la realidad y nos ayuda a leer en estas lógicas de relaciones de poder, en estas lógicas y en estas relaciones de dominación, y en la posibilidad de pensar, bueno, ¿cuál es el valor de la escuela? Que es una de las cuestiones que reivindicamos con el texto de Sirven, ¿no? El valor de la educación en este caso, y para poder pensar, bueno, cuál es la realidad de la escuela hoy, ¿no? En este escenario, en este contexto, y cómo nos pensamos en esa construcción del conocimiento y en los encuentros de saberes. Aparecía también la cuestión intercultural, ¿no? En la primera parte de la reunión, claramente explicitado, que es uno de los ejes del diseño curricular en la formación docente. Apareció la perspectiva de ESI, ¿no? De perspectiva de género y de relaciones, ¿no? De poder, de género, interculturalidad, que son elementos transversales al diseño en la formación y que nos van a ayudar a tomar decisión y posición en esta construcción, en este corrido de nuestra trayectoria formativa. Si seguimos con las imágenes que tienen como este mismo tenor, nos parecía pensar también en algunos ejemplos de la escuela, ¿no? Fíjense, del monumento, del contexto
o del macrocontexto desde el cual se van seleccionando algunos elementos para pensar las lógicas del currículum para dentro de la escuela y del aula, vamos a otra de las dimensiones en las que se explicita el currículum, que son los textos, ¿no? Los textos, y en este caso, cómo aparece Colón, el descubrimiento de América, y algunas prosas que sintetizan una lectura de la realidad, ¿no? Un pensamiento y una construcción de historia y de identidad, ¿no? Como para poder ir haciendo también relaciones con constitución de la subjetividad en contextos escolares. Bueno, ¿cuál es esa construcción de identidad desde la cual se aporta con lo que nosotros seleccionamos, con las imágenes, con los textos, con las consignas? Bueno, ya fuimos trabajando algunos de los ejemplos que ustedes proponían, ¿no? En las efemérides. Fíjense a ver qué podemos leer en los manuales escolares, ¿no? Fíjense en esta selección. Yo no trabajé con pero me acuerdo de la figurita, diría mi madre. Me acuerdo de la figurita, de la imagen que nos ayuda a pensar, bueno, cuáles son esos textos y esos enunciados que aparecen en esta selección cultural también, ¿no? Que pone en juego la construcción del conocimiento dentro del aula y dentro del contexto escolar. ¿Alguien la quiere leer o quieren que directamente reflexionemos alrededor de acá el descubrimiento, como en los cuentos se titula? Sí, ¿Quieren que se lo yo, lea? profe. Dale, sí, así no suena. Dice como en los cuentos. Era como en los cuentos un pobre soñador y una reina muy bella con un gran corazón. Así como en los cuentos la reina lo ayudó y el soñador entonces un mundo descubrió. Y tal como en los cuentos, América nació por la reina de España y el genio de Colón. Qué bueno que está. Es terrible, ¿no? Cuando somos niños nos lo creemos y eso, ¿eh? Y claro, sí, si este es el relato, sí, porque ¿por qué descreer de lo que en la escuela hay como contenido, como saberes? Claro, y esta idea, como dice Joana, de que nacimos con Colón, o sea, de que, no sé, hay que agradecerle a estas dos personas, de que gracias a ellos tenemos vida. Si no hubieran descubierto nuestro propio territorio, no sé qué hubiéramos hecho. Uh-huh. Claro, y el lugar de la reina, el lugar de la mujer que tiene que ser bella, ¿no? No se lee claro, y él inteligente. todas las relaciones, todas las otras relaciones Terrible. de poder y demás. Bien. A ver, ¿con qué más nos encontramos? Aquel era un manual puntualmente de la escuela primaria, ¿no? Del primer ciclo. Vamos a ver con qué nos encontramos acá. Las primeras conquistas. Este es un manual más contemporáneo. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo pueden leer ahí? Está muy pequeño. ¿Se cortó? No. ¿Profe quiere que lo lea? No sé qué parte... Las primeras conquistas. Ok. Las primeras conquistas. Cristóbal Colón realizó varios viajes a las recién descubiertas tierras e inició su colonización. A sus empresas se sumaron las de otros españoles que en los inicios del siglo XVI habían conquistado ya el Caribe. Luego pasaron a tierra firme, cruzaron el Istmo de Panamá y en su ribera opuesta hallaron un océano que denominaron Pacífico. El cartógrafo y marinero italiano Americo Vespucio hizo varios viajes y trazó un mapa del Nuevo Mundo. Por eso comenzó a llamarse las Tierras de Américo o América, que es el nombre que ha durado hasta ahora. Una gran expedición dirigida por Hernán Cortés conquistó México. Los portugueses, por su parte, iniciaron la colonización del Brasil.
Está bueno, me gustan las preguntas que hace abajo, que se observa y analiza. Bien. Y se observa el grabado de Teodoro de Brie, describe lo que ves, ubica a los españoles y a los nativos en dicho grabado, es como que los hace pensar, digamos, detalla la vestimenta de cada uno, identifica al líder de la expedición española, Vasco Núñez de Balboa, contesta, ¿dónde ves rasgos de crueldad en la escena? ¿Quién ejerce la crueldad y quién la recibe? Bien. Sí, a Sí, ver. Teodoro de Brie fue justo, uno de los, varios de los grabados que vimos cuando estuvimos charlando en relación a Dussel son grabados de Teodoro de Brie. Sí. Y bueno, y ese lo había sacado de la selección porque tenía como 8.000 millones de imágenes, pero es muy representativa como de la crueldad del conquistador o del modo en que la colonización se llevó a cabo, ¿no? Para asegurarse los beneficios de las tierras y el usufructo de nuestras tierras. Ahora, lo que yo pienso, ¿no? Qué contradictoria la propia escuela, ¿no? Porque en la primaria te enseñaba una cosa, digamos, bueno, y la secundaria te lo cuestionamos. Entonces, ahí no sé si es diferencias de tiempo o cómo está cronológicamente, ¿no? Pero qué contradictorio, digamos, en la misma educación lo que te enseñan en un principio y lo que terminás cuestionando de esa educación, ¿no? Es como para plantearse eso. Sí, aparecen, digamos, interesante leer distintas variables de lo escolar, y bueno, desde el campo de lo curricular y desde lo didáctico, pensar también todas estas dimensiones, ¿no? Lo político, lo social, lo cultural, las relaciones de poder, y mirar también la forma de organización de la escuela en los distintos niveles y modalidades, y al mismo tiempo qué es lo que aparece en términos del posicionamiento respecto de estos saberes que se ponen en juego en los distintos niveles de la escuela. Porque si pensamos en una constante, no la quería mencionar inicialmente, pero a ver, si pensamos en la constante evaluación, que es una de las dimensiones del campo de la didáctica y lo curricular que nos ayuda a mirar, bueno, cuál es el sentido de los saberes y los contenidos que se ponen en conversación, o que se ponen en circulación, o que se habilitan, o que se consideran necesarios ser enseñados y ser aprendidos en distintos niveles y modalidades, nos ayuda a hacer una lectura desde múltiples variables y desde todas las dimensiones posibles del campo de lo escolar, anclado en un contexto, anclado en distintos instrumentos legales que le dan sentido, ¿no? Y desde allí, bueno, pensarnos una y otra vez como sujetos dentro de esa dinámica social, dentro de esa conjunción de sistemas, similecturas de sistemas. Digamos, cuando nosotros pensamos desde el espacio de conocimiento en estos ejemplos para tensionar, para problematizar, es para poder descubrirnos y develar algunas de las cuestiones que aparecen ocultas y que es necesario ponerlas sobre la mesa y que es necesario poder dialogar sobre ellas. Sin el ánimo de reproducir tal vez estas lógicas de opresión tan fuertes que, si retomamos el ejemplo del grabado y el ejemplo de la conquista, de qué forma, y acá volvemos a los enunciados de Dussel, de qué forma es posible que pensemos en otras pedagogías, en estas pedagogías desde las cuales se puedan poner en diálogo, ¿no?, las culturas en un sentido de igualdad. Nos queda re poquito tiempo, pero es una de las invitaciones y seguramente lo vamos a seguir charlando en el encuentro de consulta que nos quedó ahí pendiente. Y les dejamos también para tomar un video de YouTube que también es otras formas de reproducir tal vez esta idea dominante y esta opinión dominante respecto de qué es lo que pasa con la conquista, con el descubrimiento, con América, ¿no? Estos enunciados y estos conceptos que ahora nos resuenan tal vez de otra manera, o ya nos resonaban de otra manera y ahora lo podemos explicitar. No me quiero acelerar demasiado, pero nos quedan
9 minutos. Sí, por ahí lo que podemos hacer es, si quieren, este video lo podemos retomar en la clase de consulta de Dussel perfectamente, porque Sí. es un ejemplo más, es la canción América que canta Luis Miguel, así que quizá la tienen como escuchada, pero lo interesante era ver el video, escuchar el contenido de la letra, para ver también qué, digamos, qué construcción de mundo hay en ese imaginario que proponen estos escritores, y que paradójicamente son dos escritores españoles los que inventan la letra y la música de América, América. Y la canta Nino Bravo, que era otro español, así que es increíble, Claro. es como una doble mojada de oreja. Tal cual. Claro, y hay un montón de gente fan de Nino Bravo, desde ya. Bueno, la próxima la retomamos entonces. Pero por ahí, no sé si quieren por ahí consultar algo en relación a este tema, podríamos pasar sino como a la consigna de cierre para las mesas, no sé qué dicen, qué les parece. Para las mesas, a propósito, está esta última presentación, esta última placa que dice, nos vamos pensando, una forma para presentar el análisis y reflexión de algunos de los conceptos y aspectos que consideren relevantes, de los autores trabajados, de lo compartido en el espacio de tutoría, de los aportes del grupo de estudiantes que participaron o participantes de la tutoría, tomándolo como una posibilidad de que en estas 2 semanas en las que no nos encontremos puedan definir, pensando en la información que nos van a aportar con el cuestionario que completen, de qué forma va a poder ser la acreditación o la mesa, digamos, de examen, que va a implicar poner en juego esta consigna final, ¿no? Que ustedes puedan pensar, y por eso nos vamos a encontrar luego del receso, para poder compartir qué es lo que estuvieron pensando, si va a ser una puesta en escena grupal, si es que esto ya lo definieron también en Constitución de la Subjetividad, quienes estén participando o hayan participado de ese espacio. ¿Qué forma de presentación se imaginan en la que puedan seleccionar algunos de los conceptos con los que se sientan más cómodas para analizar las categorías o los conceptos que les resulten más relevantes de los autores, de las discusiones y los ejemplos que se fueron propiciando en la tutoría, porque eso es lo que va a significar el cierre o la mesa para aprobar el espacio de conocimiento, ¿no? Puede ser a partir del análisis de algún recorte periodístico, bueno, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? De alguna producción, alguna consigna que estén trabajando en sus casas con sus hijos, sobrinos, vecinos, el escenario mismo de pandemia, y cómo se puede leer este escenario en términos de las categorías que fueron propiciando los autores, con algunos de los conceptos, insistimos, con los que ustedes se sientan más cómodas y desde los cuales puedan hacer esta lectura de realidad que nos parece interesante para mirar y definir, bueno, ¿y qué es el conocimiento entonces, no? Sí, incluso si quisieran tomar esa misma pregunta, que es el conocimiento, y querer atravesarla con distintos conceptos que hemos trabajado en la tutoría, también podría ser esa una opción. O fíjense como nosotras acá estuvimos tomando y retomando desde imágenes hasta fotos, hasta ejemplos de los manuales, a situaciones políticas coyunturales, no sé, algo que a ustedes les parezca relevante, que pueda visibilizar como a modo de ejemplo algunos de los aspectos y que puedan ser atravesados por los contenidos que estuvimos viendo, ¿no? por los temas propuestos acá en la tutoría. Recuerden que no hay más material con el que nosotros hemos estado trabajando durante estos 8 encuentros. Así que ahí pueden ustedes pensarlo, incluso si lo quieren elaborar a modo de grupo, si lo quieren hacer individual, si lo quieren hacer con solo un otro, como a ustedes les parezca, esa también es una opción.
y por eso con Mariana nos parecía que estaba buena la posibilidad de juntarnos como un noveno y último encuentro, cuando todos volvamos del receso, sería el martes siguiente, en el horario que ya tenemos determinado, y no sería un encuentro en donde vemos contenido, sino de que ustedes puedan hacer consultas que necesiten, y si se organizaron de una determinada manera, mostrar cómo se organizaron, y por ahí la duda que tiene uno le sirve como a otro, y bueno, y hacer ese intercambio juntos. ¿Quieren hacernos por ahí alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Tengo una pregunta. Sí. Soy Lía, tengo una pregunta. Es que no estoy con la cámara porque si no se me va un poco la señal. Mi pregunta es, a ver si entendí bien. Entonces, en base a esa pregunta, digamos, o bueno, pequeño fragmento que hemos leído recién, sacamos del material que hemos estado estudiando y preparamos algo para el examen. ¿Es eso? Claro, sería preparar algo para el examen, que sería, como el examen es un examen libre, la idea es que ustedes puedan vincular conceptos de los distintos temas o textos que estuvimos proponiéndoles, ¿no? Y la consigna a la que hace referencia Lía y la que mostró Mariana, en realidad lo que está diciendo es, ustedes tomen algo del mundo, del conocimiento que estuvimos trabajando, que les haya interesado, y partan de ahí como para construir lo que quieran presentar, ¿sí? Como para hacer una exposición. Piensen en eso, nos vamos a juntar y ustedes nos van a decir, bueno, queremos arrancar hablando sobre tal cosa. O vimos la película sobre no sé qué cosa y a partir de eso queremos vincularlo con el concepto de crítica de Volnau y el de Sirvent. Y arrancamos por ahí. ¿Y el tiempo que tenemos cuánto es? Para no pasarnos, digamos, para darle tiempo a todas. No, el encuentro próximo, sí. el encuentro próximo, que sería el martes, luego del receso, sería para para compartir qué es lo que están pensando, qué es lo que han definido, si la propuesta va a ser individual o grupal, de a 2 o de a 3, y hasta eso ya estimamos que vamos a tener un panorama más cierto respecto de cómo va a ser la instancia, ¿no? Fíjense, de hecho, en el cuestionario que le compartimos, les consultamos si están en condiciones de tener la instancia de evaluación para la acreditación de esta forma, digamos, desde la virtualidad. Quienes no, bueno, ver de qué forma nos organizamos y bueno, ponerlo también en discusión en el plano institucional, porque, digamos, no somos solamente los espacios de tutoría, son todos los espacios y son todos los compañeros y las compañeras que han quedado afuera de esta propuesta, ¿no? De quienes no nos solicitamos. Sí. Entonces nos parece sumamente importante, bueno, ver de qué manera podemos ir avanzando siendo conscientes de esta situación coyuntural, de emergencia y, bueno, crítica por la que estamos atravesando todos, que podamos viabilizar alguna alternativa para liberar o descomprimir esta instancia y para que ustedes tengan ya el alivio de tener la acreditación del espacio, ¿no? Por eso el próximo encuentro, el martes... Sí. El texto de Sirvent, ¿de dónde está? Se lo tenemos que leer también, ¿no? Sí, el texto de Sirvent lo subimos a la plataforma, así que lo van a encontrar ahí en la plataforma, en el aula nuestra de tutoría de conocimiento. Está ese y todos los textos que hemos estado trabajando. Y en relación a la pregunta de si podía ser grupal